Hola, hola, pues ¿cómo les fue en el temblor? ¿Cómo los trató el temblor o dónde nos agarró el temblor? Bueno, eso es algo que vamos a platicar largo y tendido en los próximos días. Septiembre ha empezado con todo. La tierra se movía. Pero bueno, afortunadamente, por lo menos en Oaxaca, la cosa resultó tranquila. Y no resultó tan grave. Por ejemplo, en Acapulco hay ahorita serias afectaciones. Fue el epicentro del temblor sucedido ayer en la noche los primeros reportes decían 6.9, ya después se extendió a 7.1 y ya saben que hubo luces en el cielo y todo lo que siempre o lo que ya acompaña a este tipo de fenómenos. Pero bueno, vamos a empezar con el foro que tenemos programado para esta mañana: movilidad y caos. Usted escucha hablar de fondo a alguien, pues es Fortino Torrentera, nada más y nada menos. Él y Claudina de Gives están aquí para hablar sobre el tema y sobre los desafíos que entraña en esta ciudad siempre tan caótica y tan particular. Pero antes vamos a hablar con Lalo. Lalo, ¿qué onda, Lalo? ¿Cómo te fue en el temblor? Pues sin novedad, sí estuvo fuerte. ¿Sí estuvo fuerte? ¿Aquí se cayó algo? No, y eso que tengo mis columnas. Pero todo quedó bien, sin bronca. Sin bronca, sí, oye, sí aguantaron, ¿verdad? Así se quedaron y así les dejaste, así les volviste a ver. Es que justo estaba lavando unos trastes, pero ya después del susto dije, ya mejor me voy. Voy a ver cómo está. ¿Y los dejaste así? No. Sí, así se quedaron. Pero no se cayó Se nada. quedaron durante el temblor y se quedaron después del temblor. No, pues tú sí eres un fakir, o sea, ¿cómo le haces? Lalo? ¿Tienes algún tipo de secreto para ese equilibrio? ¿Lograr ese tipo de equilibrio? Es mucho yenga y... ¿Mucho yenga? Sí, jugar mucho yenga, ¿no? No, pues, pues, ¿cómo ves este tema de movilidad en estos momentos de pues pretemblor, postemblor culero? Es un tema trascendental siempre, ¿no? Con temblor o sin temblor. Y es un tema que curiosamente pues no le ha interesado mucho a las autoridades en ningún plano, ¿no? Ni locales, ni nacionales, ni internacionales. Yo se lo adjudico un poco a que hay muchos intereses económicos, ¿no? O sea, en todos los niveles hay cuestiones económicas y yo creo que por eso es un poco. Y luego la ciudad de Oaxaca, que es nuestro punto de referencia, podríamos decirlo, o lo que más nos interesa porque aquí vivimos, pues es una ciudad que no está diseñada para muchos coches ni para los camioncísimos esos urbanos. ¿Qué está pasando acá? ¿Desde hace cuánto lleva ya pasando? Como pues yo creo que ya cumplieron el mes. El mes. Sí, un mes. Y o sea, no solamente es que las calles no están diseñadas para esos camionzotes, ¿no? Sino que el ruido, tú lo has visto acá, bueno, y la gente que nos sigue lo ha visto, el ruido es infernal. Y luego ahora se pusieron de moda unas motitos chiquitas que han de ser como de juguete, que cuando ya no empiezan a funcionar, casi están pasando la gasolina cruda, y nada más así con la pura pasada dejan un aroma ahí terrible, camiones que ya no deberían de circular, que parece que traen rota una banda. Sí, ¿no? Que traen una bomba dentro, ajá, ¿no? Y dice, esto va a explotar. Entonces sí, es un tema muy abundante y yo diría que prioritario, pero nadie hace caso. Fortino, yo sé que ya tiene muchos años en esta cuestión, desde que lo conozco. Fortino ya tiene muchos años en muchas cosas. Bueno, no. Pero desde lo que lo conozco ha metido el tema de movilidad donde ha podido, eso a mí me consta, ¿no? Y pues no hay fortuna porque nadie hace caso de nada. Pero yo creo que con los invitados nos vamos a poder informar un poco más, conocer un poco más y ver qué acciones podemos hacer dentro de nuestra ciudadanía participativa. Exacto, ya saben, un comercial de Los Gansos del Futuro, por favor cómprenlo, es un buen libro, ahora sí que apocalíptico, para estos bonitos tiempos de temblor, y también para que yo pueda pagar mi renta. Pero bueno, pues sí, vamos al tema, vamos a nuestros invitados, les vamos a pedir que se presenten y que nos digan algo de ellos, para la gente que no los conoce. Claudina de Gives. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudina de Gives, estudié arquitectura y hace muchos años que me dedico al tema de lo urbano, la escala urbana, en particular la movilidad.
La movilidad. Sí. Fortino Torrentera, músico, poeta, Bueno, ¿qué nos puedes decir de ti? Pues yo vengo ahora en calidad de, yo soy secretario técnico del Movimiento Ciudadano de Cultura Vial, y pues ya tenemos unos 26 años trabajando tanto en la parte de diseño urbano como sobre todo en el ámbito legal, ¿no? De darle de los derechos al peatón, sobre todo de generar esta reflexión sobre la movilidad en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, pero bueno, ahorita hablaremos más a fondo de ello. Liliana Choy nos está viendo, saludos a Liliana Choy. ¿En Oaxaca la movilidad es el caos o el caos es la movilidad, o en Oaxaca entendemos la movilidad a partir del caos? ¿Ustedes cómo ven estos dos temas en Oaxaca específicamente? No, yo no los pondría juntos los dos conceptos. O sea, la movilidad no necesariamente es caos, es probablemente se pueda vivir como una desorganización, pero que responde a una lógica, que no es caótica y que responde a una lógica de un sistema en el que vivimos donde se pondera o se prioriza que las actividades económicas sean las que les damos prioridad en la planeación, y esto conlleva que los viajes que se hacen, por ejemplo, en medios motorizados, particularmente en automóvil particular, sean los que rigen las políticas, ¿no? La manera de moverse en auto particular, que es un modelo de desarrollo que permeó en nuestro país y que no es, o sea, esto no es una cuestión exclusiva de Oaxaca, esto es en todo el país, y tiene que ver con un modelo de desarrollo urbano que viene desde el funcionalismo, que separa las zonas de la ciudad para trabajar, para vivir, para recrearse, y en donde estas zonas quedan aisladas, hay grandes distancias para conectarlas, se permea esta idea de que lo mejor es moverse de un lado a otro lo más rápido posible, pero las distancias cada vez se alargan más, nos venden la idea de que el auto particular es la manera en la que debemos hacerlo, y entonces el modelo de desarrollo en nuestro país se orienta en este sentido, ¿no? Esto también sucede en otros países, y entonces la movilidad que actualmente conocemos es una movilidad que está orientada a priorizar un medio de transporte que es el auto particular, subordinando a otros como el transporte masivo, público, caminar, usar la bici, etcétera, ¿no? Otros más. Entonces, más bien, más que llamarlo caótico, habría que ver que está enfocado, hacia dónde está enfocado. Ok. Lo mismo pregunta, Fortino. Pues el problema de la movilidad es un problema técnico de voluntad política, y eso genera en la ciudadanía, por ejemplo en Oaxaca, que pues el tejido social ha estado muy roto por diferentes circunstancias. El problema de la movilidad a veces genera tensión entre la misma población. A veces, no mames, todo el tiempo, ¿no? Bueno, prácticamente, pero el problema no es, cuando hablamos de un caos, no hablamos del caos como tal, ¿no? Sino hablamos del caos en términos de que hay una desvinculación de la parte de la autoridad con la ciudadanía, y también hay una desvinculación entre la misma ciudadanía, porque muchas veces esta falta de planeación y sobre todo de estructuración en la movilidad genera violaciones a los derechos humanos. Ahorita, por ejemplo, lo que estamos viendo con el asunto de las lluvias, por ejemplo, hay muchos baches, ¿no? Y muchos conductores incluso sufren daños en sus vehículos. En otras partes del mundo, pues las autoridades pagan la reparación. En Oaxaca hace algunos años hubo una reforma precisamente para que la autoridad cubriera estos gastos, pero independientemente de eso, el problema de la movilidad en Oaxaca es de que no entendemos que es una ciudad, lo comentábamos hace rato, con un trazo colonial de 1530, me parece, en donde sí es una ciudad turística, y por lo tanto tenemos mayor posibilidad de darle prioridad al peatón y al ciclista, ¿no? El parque vehicular, por ejemplo, sí es caótico en Oaxaca. El parque vehicular es tanto el fijo, que es aquí en la ciudad, como el de tránsito que viene de otros municipios conurbados principalmente. Genera un problema severo, ¿no? en el tránsito local. Ok, Pavel Renato López Gómez nos está viendo.
Le manda saludos a Claudina de Giva, saludos. Dice la mejor urbanista que he conocido. Octavio Carreño, saludos. Viviana Choi, saludos. A Fortino nadie le manda saludos, pero le saludamos desde aquí. Bueno, sí, exacto. El tema es el tema de la movilidad en esta ciudad, en esta urbe, bueno, además porque no solo la ciudad, sino digamos son todas las poblaciones periféricas que también son parte de la ciudad, bueno, aunque no en un sentido pues de las autoridades y todo esto, pero bueno, vamos, están, ojo, todos estos lugares están unidos a la ciudad, son parte de... Y de repente es algo que platicábamos la otra vez, las autoridades tienden pues a desembarazarse de sus obligaciones diciendo, no, pues ahí ya no llegamos, ¿no? Ahí está claro el límite y nosotros no pasamos de ahí. Por ejemplo, el Parque del Amor, pues está bueno, entre los límites entre Jojo y la ciudad de Oaxaca. Hace un mes o hace unas semanas, el presidente municipal, García Jaquín, finalmente mandó a tapar los baches, o disque tapar los baches, solamente porque un influencer italiano los ventiló en su emisión, ¿no? en YouTube. Entonces ya solamente así, cuando vio eso, hubo ahí como una cuestión. Pero siempre es como que no, ahí nadie se mete porque pues no es ni Jojo ni es Oaxaca. Entonces en ese sentido, las autoridades alguna vez, o las autoridades en esta ciudad, saludos a Fortino, ya Octavio Carreño, te mando saludos Fortino, han estado en algún momento preocupadas o realmente preocupadas o realmente cercanas al tema de la movilidad, o simplemente pues les ha valido gorro, o sea, porque también lo que me parece es que también en Oaxaca, la ciudad de Oaxaca específicamente a veces es mucho de una selva, ¿no? Es como una selva. Pero bueno, sí, las autoridades, ¿qué pitos han tocado en esto de la movilidad en esta ciudad, ¿no? Bueno, yo ahí tendría que primero hacer una aclaración porque a veces sobresimplificamos situaciones que más bien hay que problematizar para ver qué es lo que está pasando. A ver, la movilidad es un concepto que en nuestro marco normativo apareció en el 2016, es muy nuevo. Entonces, hasta hace muy poquitos años no había una comprensión de las distintas dimensiones que atraviesan el tema de lo que significa el tránsito y que ahora lo llamamos movilidad porque justamente lo que hace el concepto movilidad es englobar distintas dimensiones, ¿no? Entonces, primero creo que tendríamos que empezar por ahí, entender que es un concepto muy nuevo, que empieza a permear apenas en nuestro país en el marco normativo. De ahí tendríamos todavía que entender que eso está a nivel federal, va a permear a otros niveles, vamos a generar instrumentos, etcétera, ¿no? O sea, partamos de ahí un poco. ¿Cómo definirías la movilidad? O sea, la movilidad que es que tú te puedas mover a donde puedas, a donde quieras, que te puedas mover en los transportes o la manera que tú desees. Es esta capacidad de poder movernos para acceder a servicios, ¿no? A través de un sistema que cumpla de manera satisfactoria, eficiente con estas necesidades de poder movernos para ir de nuestra casa al trabajo, de nuestra casa a la escuela, acceder a servicios de salud, a la recreación, etcétera, ¿no? La movilidad además hace muy recientemente se incluyó en el artículo 4 de la Constitución, ya es un derecho, ¿no? Como muchos otros derechos, es muy bueno que esté ya establecido en la Constitución, lo cual no dice cuáles son los mecanismos para ejercerlo, ¿no? O sea, tenemos todavía que construir todo un marco, toda una planeación que en las formas y en las políticas y en la implementación pueda garantizar que se ejerza ese derecho, ¿no? O sea, por lo menos ya está ahorita consagrado ahí, y eso va a empezar a generar una serie de lineamientos de leyes, de armonización normativa, de muchas otras cosas, pero sí creo que hay que entender que es un concepto muy, muy nuevo, ¿no? Entonces, el hecho de que hablemos de que en este momento tengamos la palabra movilidad y que sepamos que engloba muchas dimensiones que tienen que ver con lo espacial, con lo social, con lo ambiental, con lo económico, no quiere decir que es una varita mágica que porque la pronunciamos vamos a resolver el problema, ¿no? Porque además es un problema que venimos construyendo como tal desde hace décadas en este modelo de desarrollo urbano que también está cambiando, ¿no? O sea, en el momento en el que el concepto de movilidad aparece en el marco normativo de nuestro país, que fue hace muy poco, se debe a que México se alinea a objetivos globales de otras plataformas que buscan un desarrollo sostenible, etcétera, ¿no? Y que eso, como sabemos, se baja a otros niveles. Y entonces eso es un poco un parteaguas, no nada más en el tema de tengamos conceptos que nos ayuden a abordar la problemática de otras dimensiones, sino también cambiemos el modelo de desarrollo urbano que venimos incentivando desde hace décadas, ¿no? Entonces,
todavía no tenemos, por ejemplo, una estructura en todos los niveles de gobierno o modelos de gobernanza que de manera efectiva vuelvan operativo el término de movilidad, ¿no? Tenemos todavía mucho trabajo que hacer para lograr concretar, ¿no? Que tiene que ver con si en las distintas áreas de gobierno existen no nada más oficinas o áreas que tengan el nombre de movilidad, sino que realmente respondan a lo que es la movilidad, porque muchas veces lo que sucede es que pasamos del término tránsito a movilidad y no es así. La movilidad es, como ya lo he dicho, tiene muchas dimensiones. El tránsito es una de ellas, así como puede ser la cuestión ambiental, ¿no? Hasta cómo el agua se anega en nuestras calles también es un tema de movilidad, porque no se puede ni caminar o andar en bici cuando las calles se anegan, ¿no? La sombra que dan los árboles que regulan la temperatura para que haya condiciones para caminar, ¿no? Etcétera. O la parte económica del comercio también, ¿no? La parte social de quiénes son las personas, cuáles son las condiciones de las personas que usan las calles. Entonces, hay muchas dimensiones, es un tema muy, pero muy, muy nuevo en nuestro país, en el que de verdad estamos aún en pañales y que necesitamos desarrollar herramientas, plataformas para poder entonces abordar el problema de manera efectiva, ¿no? Sí, qué bueno que ya está, hay que empezar y hay que problematizar, y para problematizar hay que hablar de ello, ¿no? Entonces, me parece que por un lado, entender estas dimensiones y también, ahora que tú lo mencionas, lo voy a decir rápido, hay un tema que es muy recurrente, que el bacheo se relaciona con movilidad, ¿no? Y además esto es algo que discutimos muchas personas que nos dedicamos al tema de movilidad. Hace poco el presidente lo dijo en una conferencia, que el gobierno federal iba a sacar un programa de bacheo para ayudar a los municipios, qué bueno, pero ojalá podamos también como desdoblar y entender que la movilidad no es bacheo, ¿no? El bacheo es un componente que mejora la dimensión espacial de la movilidad, pero que además beneficia a un cierto tipo de usuario, ¿no? Porque el bacheo no beneficia a las personas que caminan mayormente, ¿no? Porque siempre yo es algo que cuestiono, ¿por qué tenemos programas de bacheo, pero no tenemos programas de bacheo de banquetas, por así decirlo, cuando las banquetas están en pésimas condiciones? Sí, en Oaxaca son un peligro, nadie ¿no? piensa en las banquetas, ¿no? Pero eso sí, queremos que haya 1, 2, 3, 4, 5 programas de bacheo, cuando las banquetas, voy a decirlo así, también necesitan bachearse. Entonces, ampliemos un poco esta visión de que la movilidad es un tema que únicamente ocurre en el arroyo vehicular, que es donde pasan los vehículos motorizados, porque hay muchas otras dimensiones, además de la espacial que crece las banquetas y otros espacios que pueden ser ciclovías, etcétera. Hay la económica, la ambiental, la social, y así nos podemos ir, ¿no? Esto que mencionabas, Claudia, me recuerda una anécdota, no un chiste, sino una anécdota. Un amigo que daba clases en una escuela para idiomas, ¿no? Aquí en Oaxaca, escuela de español para extranjeros. Decía que siempre lo que observaba es que los alumnos que venían de otros países, ¿no? Estados Unidos, en fin, principalmente, a las 2 semanas ya tenían, o muchos de ellos, o algunos de ellos, a las 2 semanas ya tenían una férula en el pie, o ya estaban como cojeando, ¿no? Y pues porque sí, o sea, venían de sus calles, ahora sí que de primer mundo, ¿no? Así como tersas, tranquilas, ¿no? Y pues llegaron aquí a Oaxaca y pues no tenían ese sentido, pues, de la inmediatez que tenemos los oaxaqueños, las oaxaqueñas, pues de fijarnos en dónde caminamos, porque si no nos podemos romper la mamacita en huevos. O sea, es verdad, o sea, las banquetas en Oaxaca son un peligro, ¿no? Te puedes tropezar, te puede ir el pie, hay banquetas que están hechas sobre las raíces de árboles que se están cayendo, ¿no? Me acuerdo que aquí por aquí por el IMSS hay una banqueta que lleva, no sé, yo creo que décadas, que está como en una especie de desnivel hacia arriba, en donde si no te pones, o sea, está claro que la tienes que sortear, porque te puedes caer y te puedes lastimar. Y no solamente eso, sino ya de repente yo he visto que los chavos que andan en patineta ya la toman como un obstáculo más, ¿no? Pero bueno, en fin, sí, Oaxaca en ese sentido pues es una ciudad tal vez que nunca ha sido planeada realmente en su crecimiento, ¿no? Por las autoridades. Eso iba con las autoridades. Las autoridades tal vez nunca han estado conscientes ni han querido tomar cartas en el asunto. ¿O tú cómo ves, Fortino? Pues eso se enlaza con la pregunta anterior. El problema es, como decía la arquitecta, precisamente el tema de movilidad es muy nuevo en Oaxaca. Antes se consideraba tránsito. Y aquí una de las observaciones que nosotros hemos hecho durante mucho tiempo es
que finalmente los responsables de la vialidad en Oaxaca pues han sido gente que son choferes, guaruras, recomendados, incluso militares que no conocen nada de vialidad, pero que están ahí por otras circunstancias. Entonces ahí es un factor importantísimo, ¿no? El hecho es de que, por ejemplo, en estudios que hay, por ejemplo, la dependencia más corrupta que hay en gobierno del estado es precisamente tránsito. Entonces ahí es precisamente porque hay vicios que vienen arrastrando de décadas, ¿sí? Muchos de los agentes, muchos de los policías viales no conocen el reglamento siquiera, ¿no? O sea, ya no digo que auxilien a la población. Oaxaca, por ejemplo, ahorita por la pandemia, pero Oaxaca ha sido una capital de los bloqueos. Entonces, cuando hay un bloqueo, por ejemplo, en lugar de darles alternativas de vialidad a los conductores y a los peatones, pues dejan que se embotellen, ¿no? O sea, que se genere y ellos andan en otras acciones, ¿no? Que no tienen mucho que ver precisamente con la efectividad o la movilidad. Y lo que comentaba precisamente, uno de los problemas que hay en Oaxaca es esta parte, darle seguridad al peatón y darle seguridad. Y aquí, bueno, un sector que nosotros hemos trabajado muy de cerca con ellos son los discapacitados. Entonces, la ciudad no está diseñada y ofrece muchísimos riesgos para la gente invidente, para la gente en silla de ruedas, porque precisamente, o sea, el estado de las banquetas es pésimo. Pues si los que ven se caen, imagínate los que no ven. Pues sí, imagínate, no pasan, o sea, hay veces, o sea, yo conozco mucha gente que, bueno, conocemos a organizaciones de personas en silla de ruedas que pues ya conocen sus rutas precisamente porque tienen a veces que darle 2 o 3 cuadras para poder llegar a un lugar porque ya saben que no van a pasar, pues, o sea, simple y sencillamente. Nosotros hicimos un experimento, por ejemplo, ahí en el paso a desnivel que hay para llegar al DIF, ¿no? Es ahí en la colonia Alemán. Y por ejemplo la inclinación que tiene la rampa para subir al paso al desnivel, o sea, la verdad una persona de la tercera edad en silla de ruedas o un niño solo no sube, o sea, no puede subir porque el diseño ahí es una cuadra la que se utiliza para hacer esta inclinación, esta rampa, ¿no? Entonces, esto habla mucho precisamente de que, y ese es un problema que vemos técnicamente, ¿no? La planeación que se ha hecho en términos de movilidad se ha dado prioridad al tránsito. Entonces surge más de las ocurrencias o de salvar el momento, o sea, bachear, o sea, lo que sería bachear las situaciones, en lugar de generar una planeación urbana más ordenada, más seria, más integral, que aproveche las vialidades de Oaxaca, pero además le dé más movilidad, sobre todo en términos de seguridad peatonal. Otro experimento que hicimos fue ahí en el distribuidor vial, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona de la tercera edad o una mujer, por ejemplo, en zapatillas, digamos, no puede pasar en el distribuidor vial con seguridad. ¿Por qué? Porque tiene que andar correteando los vehículos, o sea, y eso habla de que pensaron en el vehículo, pero nunca pensaron en el peatón, nunca pensaron en el ciclista para realizar esa obra. Entonces realmente es un riesgo y con eso nos podemos ir a muchas otras partes. Uno de nuestros ejemplos más claros es el paso a desnivel que está en Santa Rosa, donde está el yeso enfrente. Estaba el yeso. Bueno, si uno cruza de donde está una zona comercial al otro lado de la carretera, el paso del nivel llega a la carretera, o sea, no aterriza en la banqueta, sino llega a la carretera. Entonces no tiene mucha lógica, ¿no? O sea, se supone que ahí la idea era aventar al peatón a donde quisiera, ¿no? O sea, y no darle la seguridad que requiere eso, por ejemplo. Y cuando hablaba la arquitecta precisamente del bacheo, la seguridad no es solamente para los vehículos. O sea, hemos visto a muchos ciclistas que se han clavado en los baches, hemos visto a gente con discapacidad que se atora al cruzar las calles, precisamente, y no es exactamente lo que decía, no es solamente la vialidad, la movilidad no es hablar solamente del bacheo, sino es un término muchísimo más grande, ¿no?
Ok, yo me acuerdo, Claudina, bueno, cuando publicaste en el Facebook, que siempre tenías como una especial crítica hacia los puentes peatonales, ¿no? Sí. Que te parecía que los puentes peatonales no Qué deberían bueno que existir. tocan el tema, y también quiero hacer una precisión, porque el término correcto es personas con discapacidad, no discapacitados. Entonces necesitamos desde el lenguaje cambiar eso también, ¿no? Porque ahorita se dijo discapacitados y yo siempre soy como muy insistente con eso, ¿no? Hay un tema que es el de los puentes. Peatonales, ajá. No son peatonales. Yo colaboro con una organización desde hace más o menos 8 años que trabajamos para promover los derechos peatonales, la caminabilidad en las ciudades, y uno de los proyectos, las iniciativas más exitosas que tenemos es una campaña que se llama Adiós Puentes Antipeatonales, ¿no? Hemos hecho un trabajo muy fuerte, no solo en México, sino en Latinoamérica, para posicionar en el imaginario colectivo por qué estos puentes no deberían existir. Si ustedes entran ahorita a Wikipedia y buscan puente peatonal, van a encontrar el concepto. Abajo van a encontrar una cosa que dice controversia y dice puente antipeatonal. Y dice por qué el puente es antipeatonal. Es un trabajo que hicimos con Wikipedia para introducir conceptos que tenemos que cambiar. Acuñamos el término puente antipeatonal porque desde la manera en la que lo nombramos, no terminamos de entender que no es una infraestructura pensada para quienes se supone que la van a usar, que son las personas que caminan, los peatones, y las peatones en su gran diversidad, porque además hay que decir que también en el imaginario social tenemos una idea de que el peatón es el hombre joven, sano, que ve, que escucha, que tiene al 100 sus facultades, y entonces eso hace que invisibilicemos al resto de las personas que también tienen que usar esta infraestructura, que puede ser personas que van en una silla de ruedas, que tienen algún tipo de movilidad limitada, que no ven, que no escuchan, que usan un bastón, que usan muletas, una mujer embarazada, una persona adulta mayor, las niñas y los niños que por su estatura y su complexión caminan más despacio, no caminan a la misma velocidad que los adultos, etcétera, ¿no? Hay toda una diversidad que tenemos que hacer visible en estas personas usuarias. Entonces, estos puentes existen porque en algún momento, cuando las ciudades, en base a este desarrollo, a esta planeación del desarrollo urbano, que además también quiero hacer una precisión, no podemos hablar que no estamos haciendo una buena planeación de la movilidad, porque no existe, porque el concepto de movilidad es muy nuevo. Entonces, ¿cómo esperamos que si la movilidad es un concepto que en nuestro país existe legalmente hace 5 años, en este momento estemos demandando una buena planeación de movilidad cuando ni siquiera la planeación urbana se ha hecho en términos integrales, se ha hecho enfocado en facilitar la velocidad, la distancia, etcétera, ¿no? Entonces, este concepto del puente surge cuando empieza a haber estos conflictos donde cuando necesitamos darle más velocidad y prioridad de paso a los vehículos motorizados, pues nos damos cuenta que la gente tiene que cruzar y eso interrumpe el flujo, y entonces a alguien se le ocurre pues que la gente cruce por arriba, ¿no? Pero ese es el principio, o sea, no sé si vemos el origen. El principio es el que va abajo no tiene que detenerse porque necesitamos que cada vez vaya más rápido porque va más lejos también. Y esto responde a un modelo de desarrollo urbano, no a un modelo de planeación de Bueno, movilidad. también para que no lo atropellen, ¿no? No. El principio es el que va abajo no se va a detener. Ajá. Si el puente o si la solución hubiera sido pensada en quienes lo van a usar, que ya dije, es toda esta diversidad, pues yo no haría a una persona de 90 años subir escaleras y bajarlas, porque además eso a veces vuelve hasta 5 o 10 veces la distancia que tienen que recorrer para cruzar una calle que a veces mide 30 metros, hay que cruzar una distancia de 200 metros. A lo mejor una persona de 90 años no va a poder usar una escalera. Una mujer embarazada tampoco, porque a lo mejor va con bultos. Una abuelita que va con sus nietos que fue a la escuela, va a ser difícil que la abuelita con los nietos pueda subir la escalera. Se acaba de decir, las rampas no cumplen con las especificaciones técnicas. Una persona con discapacidad le cuesta muchísimo si la rampa no cumple con la especificación, y aun cuando la rampa cumpliera con la especificación, yo les invito a que hagan un ejercicio de la distancia que hay que recorrer usando una rampa. Cuando existen rampas en los puentes, las distancias pueden ser 10 veces la distancia que hay que cruzar a nivel. Entonces, si el principio fuera que a la persona no la atropellen y que pueda cruzar, entonces el principio es que el coche se detenga y que haya un tiempo suficiente con la infraestructura adecuada para que la persona cruce de manera segura a nivel de piso, a nivel de calle. La ciudad para las personas que caminan, la ciudad se tiene que resolver a nivel de calle. Entonces,
El nombrar el puente como antipeatonal de entrada te provoca como un cuestionamiento de por qué antipeatonal, y eso ya al menos deja un poco como una semillita a la reflexión, ¿no? Hay una campaña que es muy exitosa, que si la googlean en todas las redes sociales, que es hashtag Adiós Puentes Antipeatonales, verán que en nuestro país es algo que empieza a cambiar. A lo mejor ustedes no saben, pero Oaxaca tiene un acuerdo de cabildo para que se estableció en la administración pasada para que en adelante ya no se hagan más puentes antipeatonales en la ciudad y para que progresivamente se empiecen a retirar. Hay ciudades en nuestro país que tienen normas técnicas municipales que prohíben la construcción de puentes antipeatonales. Puebla y Morelia tienen, Oaxaca tiene un proyecto de norma técnica que aún no se ha votado en cabildo, pero que existe, que también ya dice que no se pueden hacer más puentes. Hay ciudades que no nada más prohíben puentes, que están quitando puentes antipeatonales. Morelia ha retirado, Ciudad de México ha retirado, Puebla ha retirado. Culiacán es una ciudad que le dimos un reconocimiento hace muy poco porque en 2 años retiró 5 puentes y hizo cruces seguros a nivel. Esta campaña la hemos llevado a países como Colombia, Bogotá, Medellín, Pereira. Son ciudades que tienen acuerdos de cabildo basados en el trabajo que hemos hecho en México. O sea, hay un trabajo muy fuerte que se ha hecho desde la sociedad civil para posicionar el tema de los puentes antipeatonales y que afortunadamente ha permeado y se lo han apropiado ya distintas autoridades en nuestro país. A ver, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, que es la autoridad mayor en México en materia de seguridad vial, en sus contenidos ya establece que los puentes, que ellos todavía les llaman peatonales, ya establecen sus contenidos que los puentes peatonales no son una solución pensada para las personas, que vuelven seguros los entornos donde se ubican y que ya no tendremos que estarlos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ahí la opción, digamos, en carriles de alta velocidad para que la gente cruce? La opción es construir para que llegue al otro lado. Cruces seguros. Ahora, cuando hablamos de cruces seguros hay una serie de elementos que los cruces seguros tienen que tener, que no nada más es pintar una cebra. Un cruce seguro tiene elementos como reductores de velocidad para que cuando los autos se acerquen justamente bajen velocidad. Tiene que tener muy claramente la línea de deseo o del cruce donde las personas van a caminar, que de banqueta a banqueta, o donde está el trayecto peatonal, para que esa línea esté libre y se pueda caminar por ahí. De preferencia tienen que ser a nivel, ¿no? Tener rampas en las banquetas o en las esquinas donde se ubiquen para que las personas con discapacidad no signifique una barrera, pues tener que bajar del nivel de la banqueta a la calle. Tiene que tener semáforos peatonales con contador, que sean auditivos para las personas que necesiten el sonido para poder cruzar. Y una cosa muy importante, estos cruces cuando se diseñan tienen que, y contemplan los semáforos, el semáforo, el tiempo tiene que contar cuánto tarda una persona en cruzar sin tener que correr. Y eso tiene que ir en función de quién es la persona que más tiempo tarda para cruzar, que puede ser una persona de la tercera edad, una persona mayor, que camina con niños. Generalmente esa es como la combinación que se usa para calcular los tiempos. Una persona mayor acompañada con niños y niñas, o una persona con algún tipo de discapacidad motriz, ¿no? Que le cueste, o que use, por ejemplo, silla de ruedas, ¿no? Entonces, esa es la solución, pero cuando hablamos de cruces seguros, tenemos que contemplar que el cruce requiere muchos elementos, que no nada más es como pinten una cebra y ya, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que se tienen que habilitar, y así como todas las personas que se mueven en vehículo tienen un sistema semafórico que les permite organizarse, las personas que nos movemos caminando tendríamos que tener semáforos que tengan tiempos específicos, que además sean semáforos orientados a nuestro uso, semáforos que podamos ver, no semáforos que son para los autos y que tenemos que estar viendo cuándo es el rojo del auto para que nosotros podamos usar. Entonces, hay toda una serie de elementos que se tienen que contemplar, y que además estos elementos tienen que ir muy particularmente orientados a sectores vulnerados, como mujeres, personas con discapacidad, personas mayores, infancia, etcétera. Ok, muy bien. Aquí yo nada más que quisiera, cuando se hizo la planeación, entre comillas, pero ya estaba hecho el asunto del distribuidor vial, a nuestra organización le pidieron que hiciéramos una opinión al respecto, ¿no? Que emitiéramos una opinión. Entonces el estándar internacional en esos casos es una rotonda. O sea, la rotonda lo que hace es que reduce la velocidad de las que es más barato, y que es una obra incluso más barata, reduce la velocidad del vehículo al llegar. Y la otra es que el diseño de la rotonda está precisamente, se trabajan con ciclovías que permiten el acceso, darle seguridad al ciclista y darle prioridad al peatón en el cruce.
Y ahorita, por ejemplo, en Oaxaca, por ejemplo, el sistema semafórico está bastante pésimo, ¿no? O sea, primero porque no está calculado, o sea, no está calculado, o sea, no existe un algoritmo precisamente para calcular el tiempo. Entonces, hay veces que cuando va uno, o más bien en la mayoría de calles, por ejemplo, donde tienen una saturación de semáforos, los vehículos tienen que pararse en cada esquina. O sea, ahí, por ejemplo, el sistema semafórico genera tres problemas. Uno es el gasto de energía eléctrica. Dos es la contaminación del vehículo que está estacionado esperando el alto en cada esquina, ¿no? Y tres, precisamente los tiempos que hay entre uno y otro, cuando debe haber mayor fluidez vehicular, pero sobre todo darle seguridad al peatón, ¿no? Ok, tenemos preguntas acá de la gente que nos está viendo. De hecho, tenemos 3 preguntas. Claudia L. Miranda, a lo mejor Fortino la conoce. Una pregunta: ¿cuál es la mejor alternativa para mejorar la obra pública en cuanto a carreteras y movilidad? Otra pregunta de Claudia: costo-beneficio del modelo de desarrollo urbano, ¿cuál es? Y también nos pregunta: costo-beneficio de los cruces seguros. ¿En Oaxaca es viable, tomando en cuenta la infraestructura de Oaxaca? Y Octavio Carreño nos dice: qué bueno escuchar personas expertas en el tema. Saludos a José Miguel Morales Gutiérrez, saludos a Alan Vargas, saludos a Sodamar, saludos a... ¿quién más está bien? Andrea Hernández y a Ana Martínez Ortiz y a Dominica Toledo y al regidor Luis Arturo Ábalos Díaz. Pues alguien quiere contestar esto de los costos beneficios. Yo primero quisiera hacer una precisión porque no estoy de acuerdo con algo que acaban de decir. O sea, estamos intentando problematizar sobre la movilidad y regresamos a los semáforos vehiculares y a decir que los semáforos hay que programarlos para que haya fluidez vehicular. O sea, eso no es movilidad. O sea, creo que ese sesgo hay que revisarlo porque no es movilidad. Y justo lo que tenemos que hacer es problematizar qué implica la movilidad más allá del semáforo, más allá del vehículo. O sea, hay de verdad muchas dimensiones que tenemos que abarcar, ¿no? Respecto al tema del costo de los cruces seguros, bueno, primero alguien mencionó calles y carreteras. Hay que hacer el desdoblamiento. Carreteras son otra cosa, tienen otra función. Las carreteras son para conectar grandes distancias, ir de una ciudad a otra. El principio de la carretera, autopistas y demás es que justamente los vehículos se desplacen a alta velocidad porque hay que recorrer grandes distancias porque conectan 2 puntos que pueden ser 2 asentamientos separados. Y las calles son otra dimensión distinta. Las calles son las vías por las que nos movemos en las zonas urbanas, que son los hábitats de las personas, y ahí tenemos que tener un tratamiento distinto porque en las calles va a haber diferentes personas usándolas. Esas personas pueden ir caminando, esas personas pueden ir en bici, pueden ir en moto, en patines, en patineta, en transporte público, que es un tema que no hemos tocado y que es un componente de la movilidad y deberíamos estar hablando del transporte masivo, más allá de los vehículos particulares. Entonces, hay que hacer la distinción entre carretera y calle, ¿no? Las calles son las vías urbanas, en las ciudades vivimos personas, las personas somos vulnerables y entonces no podemos... no es compatible hacer un tratamiento tipo carretera de alta velocidad en las calles porque, hay que decirlo, el primer factor de riesgo en la calle es la velocidad de los vehículos motorizados. Muchas veces, aunque una calle no se mejore en su dimensión espacial, si se regula la velocidad, si se baja la velocidad, se vuelve la calle segura para todas las personas. Ustedes van a los pueblos de las zonas metropolitanas, ¿no? Yo vivo en uno, yo vivo en San Francisco Tutla. Si ustedes van y si hiciéramos un análisis espacial de la calle, la diríamos, híjole, aquí no hay banquetas, qué pésimo. Pero ¿qué creen? Pasan 3 coches cada 2 horas, pasan a 20 kilómetros por hora, la gente puede caminar, puede andar en la bicicleta, puede un niño ir en su bici en la calle y no pasa nada porque la velocidad es baja, ¿no? Y porque hay muy poco flujo vehicular. Entonces, esas también son variables que tenemos que meter en la ecuación cuando hablamos de carreteras y de calles, ¿no? Y respecto al tema de los cruces seguros, por supuesto, los cruces seguros son factibles en cualquier ciudad y Oaxaca no es la excepción. Aquí lo que tenemos que hacer también es pensar en cómo reorientamos ciertos recursos que se van y para priorizar infraestructura vehicular, cómo hacemos para distribuir más equitativamente eso y generar infraestructura que beneficie a todas las personas, porque a ver, otra vez movilidad. La movilidad tiene una priorización en su dimensión espacial, que es la jerarquía de las personas usuarias, que son los peatones primero y las peatonas en su diversidad, las personas que se mueven en bici,
las personas que se mueven en transporte masivo, el transporte de carga, que ese es importante hablar de él porque es el que da servicios en toda la ciudad para que lleguen los alimentos, para que etcétera, ¿no? Toda la mercancía, y al final están los vehículos motorizados particulares, ¿no? Entonces, actualmente no es que no se atienda el tema, es que está orientado a un solo tipo de persona usuaria. Lo que tenemos que hacer es cómo hacemos para que ese recurso que en este momento se orienta a un solo tipo de persona usuaria se distribuya de mejor manera para que se pueda invertir en mejorar la movilidad peatonal. Les pongo un ejemplo, en Oaxaca están ya implementándose los primeros semáforos peatonales con botón, que uno los puede activar siendo peatón y que tienen una pantalla que dice te quedan... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están en un corredor de transporte que es entre la calzada Madero. Ya hay algunos que existen. Esperamos que progresivamente este tipo de infraestructura cada vez no nada más se replique, sino que se acrecente con otros dispositivos que permitan que los... O sea, el peatón puede decir cuándo se paran los carros. Así es, o sea, hay un semáforo peatonal, tú le aprietas un botón, el semáforo está configurado, ¿no? Articulado con el semáforo vehicular, de manera que el algoritmo hace que tú en un determinado tiempo el semáforo vehicular va a tener un alto y el semáforo peatonal va a tener el siga para el peatón, y además tiene una pantalla que dice cuánto tiempo tienes para cruzar. Eso hace que el cruce para el peatón sea más seguro, porque entonces sabes en qué momento vas a poder cruzar, sabes que tienes la certeza que los vehículos se detienen, pero además sabes cuánto tiempo tienes para cruzar, no tienes que cruzar corriendo, que es otra cosa que es muy común. Para las personas que caminamos siempre tenemos que estar a las vivas tratando de adivinar cuánto tiempo nos queda para poder cruzar, ¿no? Y eso además, si lo pensamos como en términos de las personas que yo decía, este prototipo, este estereotipo de persona que camina, que está en el imaginario social, que es la persona sana, pues lo puede hacer. A lo mejor yo puedo correr, pero si voy con mi abuelita a lo mejor no puedo, o si voy con mis sobrinos que son chiquitos, pues ellos no van a poder correr como yo. Entonces justamente ahí entra esta variable de que tenemos que considerar la gran variable de personas usuarias. En cuanto a obra pública, ¿qué se necesita en Oaxaca para mejorar la movilidad? Insiste Claudia L. Miranda. Pues lo primero es que se debe de consolidar el concepto de movilidad, ¿no? Tanto en la ciudadanía como en las autoridades. Y luego se tiene que hacer un trabajo de planeación urbana. O sea, la planeación urbana implica un cambio en la infraestructura, como decía la arquitecta, ¿no? Y yo aquí nada más quiero hacer una observación. Cuando hablaba yo del sistema semafórico, es que en Oaxaca, les decía yo, está saturado precisamente del sistema semafórico, ¿no? Entonces, el problema es que nosotros incluso hemos planteado el asunto de la extinción, ¿no? Prácticamente del sistema semafórico por la obligatoriedad del programa 1x1. El sistema semafórico funciona nada más en vías de alta velocidad y en determinadas circunstancias. Lamentablemente en Oaxaca tenemos semáforos y topes por todas partes, ¿no? Ese es un problema muy serio. Y cuando yo hablaba precisamente de toda esa parte de la contaminación que generan los autos, es precisamente porque el sistema semafórico es una parte, es un factor ya realmente tanto de riesgo ecológico como de seguridad para el peatón, ¿no? Y bueno, regresando un poco a la parte de la infraestructura, se necesita hacer un trabajo de planeación urbana. O sea, lo que dices multidisciplinario. Es que la gente decida cuándo pasa y cuándo no, o sea, pero tampoco hay la cultura para el 1x1, ¿no? No, lo que pasa es que ahí hay, por ejemplo, yo les voy a poner ejemplo, cuando se puso el programa 1x1, ni siquiera se informó a la ciudadanía en qué consistía. Entonces, 1x1 se ha interpretado, ha sido más bien así como intuitivo, ¿no? Entonces, el conductor es 1x1, ven nada más que pasen los vehículos. O sea, no les importa el peatón. Cuando, por ejemplo, en algunos estados ya, por ejemplo, si no te paras, si no haces alto total en la esquina, donde en una esquina haces alto total y das prioridad al peatón, te multan. O sea, es tan fácil como eso. Aquí no, aquí se pasan sobre la cebra y nada más están esperando el otro vehículo. Y ese es un problema que es por una falta de un programa de información tanto para el conductor como para el peatón. Entonces aquí en Oaxaca se implementó el programa 1x1, pero de manera casi intuitiva. Entonces tiene que ser obligatoriedad y además generar esta parte también en las multas. Por ejemplo, a mí me tocó estar en Mexicali y ahí
tienen una especie de fotomultas, tienen cámaras, y si no haces el alto total, automáticamente te genera una multa, pues, o sea, ese es ¿cómo se llama? Es una parte que se tiene que ver. Y regresando a esta parte del gasto que generaría un cambio en la infraestructura, les digo, la parte importante es el trabajo de planeación urbana. Oaxaca, por ejemplo, tiene condiciones distintas al Distrito Federal, distintas a otros estados en términos, les decía primero, que tiene que ver mucho con el trazo, pero también tiene que ver con el aprovechamiento de las calles, ¿no? El aprovechamiento de las calles. Ajá. Yo ahí quiero hacer una presión que tampoco estoy de acuerdo con eso que acaba de decir. A ver, un argumento que se usa mucho, primero, cuando hablamos del trazo de la ciudad, estamos hablando de una superficie de la ciudad que es súper chiquita, que solo es el centro histórico. La ciudad, la zona metropolitana es muchísimo más grande que eso. Entonces, si siempre traemos o hacemos visible un solo argumento, que es que el trazo, ese trazo responde a una superficie mínima, o sea, ampliemos. Porque si no ampliamos, entonces eso quiere decir que ese argumento aplica para todo el resto de la zona metropolitana, y no es así, por un lado. Por otro lado, me parece también que este argumento que se acaba de decir, que Oaxaca tiene condiciones especiales distintas a otras ciudades, es el argumento que quienes trabajamos temas de movilidad desde hace 15 años escuchamos cuando se trata de introducir una estrategia enfocada en movilidad. No somos Holanda, no somos Ciudad de México, no somos, a ver, sí es cierto, cada ciudad tiene características locales, pero como el usar el argumento de como no tenemos esas características, aquí no se puede promover el uso de la bici, como no tenemos esas características, aquí no se puede hacer un sistema de transporte masivo eficiente, como no tenemos esas características, aquí no se puede hacer calles orientadas al peatón, más allá de peatonalizar calles orientadas a las personas que caminan. Entonces también creo que es algo que tenemos que sacar un poco de este imaginario de que como Oaxaca tiene características especiales, a ver, efectivamente la traza únicamente del centro histórico tiene ciertas características, que más que ser un problema es un área de oportunidad, y que además cuando hablamos de planeación, ninguna ciudad en el mundo, ninguna fue planeada para la cantidad de automóviles que las ciudades tienen ahora, ninguna, porque el auto tiene muy poco tiempo de existir contra la historia del tiempo que tienen que existir las ciudades a nivel mundial, incluidas, en particular esas. ¿Cuántos años tiene Oaxaca? 480 y tantos. ¿Cuántos años tiene de existir el automóvil como medio de transporte masivo? 100 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 400 años las calles estaban bien. Llega esta explosión masiva de uso irracional, también, ¿qué es eso? Del auto particular, en parte porque no tenemos otras opciones de calidad. Y entonces, pues claro, lo aspiracional es usar un auto, porque si yo no tengo otra opción y me están diciendo por todos lados que la manera más cómoda, segura, eficiente de moverme va a ser en auto, pues voy a aspirar a hacerlo en auto. ¿Por qué? Porque sé que el transporte público a lo mejor va a tardar mucho tiempo, porque no hay condiciones seguras para moverse en bici, ¿no? O en toda la ciudad, porque caminar pues se vuelve también a veces un dolor de cabeza, porque también los trayectos peatonales no están resueltos. Entonces, creo que regreso a lo que dije al principio, si no problematizamos y sobresimplificamos usando un argumento, va a ser muy difícil que logremos entender el abordaje y podamos planear en tema de movilidad. Entonces, salgamos del discurso de es que Oaxaca tiene condiciones especiales o es que la traza no ayuda. No, la traza es un área de oportunidad y estamos hablando de un área en particular. Veamos toda la zona metropolitana. Oaxaca es la ciudad central de una gran ciudad que es toda la zona metropolitana, y la traza en el resto de la ciudad no es la traza del centro histórico, tiene otras características, y entonces creo que tenemos que trascender un poco esos argumentos para lograr entender las dimensiones de la movilidad. Y entonces sí, creo que también es válido. A ver, hay que cuestionar el modelo de desarrollo urbano. Mucho de este trabajo que se hizo en su momento, desde hace años, en sociedad civil, que hicimos para que el concepto movilidad estuviera en el marco normativo, y que estuviera en la Constitución, y que se hable de movilidad o en la ley de desarrollo urbano y asentamientos, responde a cuestionar un modelo de desarrollo urbano. Ahora sí tenemos que hablar entonces de una planeación de la movilidad, pero entender su justa dimensión. Hace 5 años en este país que la palabra movilidad existe. Entonces también, creo que hay que entrar como en la dimensión de cómo son los procesos, ¿no? Y cuánto nos van a tomar esos procesos, que no quita que cuestionemos el modelo actual de la ciudad, pero que creo que también hay que ponerlo en su justa dimensión, ¿no?
Nos preguntan, bueno, un comentario de Claudio Miranda. En Oaxaca existe una ley de obras públicas específicas, sus manuales técnicos en el que se consideran las condiciones específicas de la ciudad y la zona urbana. Por ello, no se pueden introducir modelos estándar. ¿Esto es algún comentario sobre esto? Sí, el marco normativo es muy importante porque si bien no es que resuelva todo, sí es a la base a la que siempre vamos a estar acudiendo para decir esto se hace así o esto no se hace así. A ver, un problema, por ejemplo, que tenemos en todas las ciudades del país es que las calles, ustedes han visto, o sea, todos los que conocemos Oaxaca, de pronto hay calles donde García Vigil tiene o no unas banquetas muy bonitas. Todos sabemos que García Vigil tiene unas banquetas muy bonitas porque las ampliaron, porque hay ciclovía, etcétera. Pero si vamos a otro lugar, a lo mejor en la periferia habrá calles que ni banquetas tienen. Y a lo mejor si vamos a la Reforma habrá calles que tienen muy bonitas banquetas y otras que tienen banquetas muy feas. O sea, hay, como se dice coloquialmente, de chile, de dulce y de mantequilla. Eso pasa porque en México no existe un marco normativo que con ese nivel de detalle diga cómo se tienen que hacer las calles. Eso es un tema que yo he trabajado desde hace varios años, el marco normativo. Justo ahora estoy haciendo un posgrado donde estoy trabajando el tema del marco normativo en materia de diseño de calles. Entonces, al no tener reglas muy claras que digan con ese nivel de detalle, una banqueta se tiene que hacer así, tiene que medir tanto, tiene que tener ciertos elementos, tiene que tener un área libre de tránsito, tiene que tener árboles, tiene que tener espacio para el mobiliario, que es además mobiliario orientado a quienes caminan, etc. Al no tener eso, lo que pasa es que pues muchas veces las calles se construyen y se diseñan, en el mejor de los casos, un poco a criterio del que está, ¿no? Sí, efectivamente nosotros tenemos un marco normativo a nivel estatal y a nivel municipal. El reglamento de construcción está muy orientado, por ejemplo, a cómo se diseñan los inmuebles, los edificios privados, pero no el espacio público. Regreso a lo mismo. Hace 2 años, en esta administración municipal, yo tuve la oportunidad de trabajar, de colaborar como subdirectora de planeación urbana. En mi gestión promoví que se creara una norma técnica de diseño de calles de espacio público para el municipio de Oaxaca, que justamente lo que hace es tejer este nivel de detalle, desmenuzar la banqueta, desmenuzar la ciclovía, desmenuzar la calle, cuáles son los criterios técnicos, cómo se tienen que hacer, qué necesitamos para que toda la ciudad o las calles, el espacio cuando se interviene tenga criterios de accesibilidad universal para que cualquier persona se pueda mover de forma autónoma, es decir, que una persona que usa silla de ruedas pueda hacerlo de manera autónoma. Eso garantiza su derecho a la movilidad. Y si garantizas el derecho a la movilidad, garantizas el derecho a la educación, a los servicios, a la recreación, etcétera, un montón de cosas, ¿no? De acceso a muchas cosas. Entonces, solamente en México 2 ciudades tienen marco normativo local en materia de diseño de calles. 2. Puebla, Morelia. Oaxaca es la tercera ciudad que tiene una propuesta, un proyecto de norma técnica que además voy a decirlo, de las que existen en México, esta se hizo con perspectiva de género. Eso es otra cosa que originalmente íbamos a platicar, pero creo que ya no vamos a tocarlo tanto, y porque es importante introducir el tema de la perspectiva de género. Entonces, es un proyecto que se elaboró en esta administración, no se ha votado, ojalá ese vote, sino en esta en la que sigue, porque eso va a permitir que en la medida de lo posible, de ahora en adelante, cuando una calle se va a pavimentar, no nada más se pavimente la calle, se hagan banquetas bien, se introduzcan otros elementos necesarios que tienen que ver con la dimensión espacial de la movilidad, la dimensión espacial, porque hay otros más. Entonces, es bien importante tocar el tema del marco normativo, porque un poco lo que nos tiene en esta desorganización en la que vivimos ahora es que no ha habido reglas claras, que además sean obligatorias de cómo se tienen que hacer las calles. ¿Dónde vemos cambios? Porque existen ciertas reglas. Ciudad de México tiene reglas muy claras y normativas de cómo se hace la calle, cómo se hace una rampa para que las personas con discapacidad puedan usar. Ciudades como Puebla, que tienen norma técnica que dice ya no hay más puentes, ya no se están haciendo puentes. Ahora cuando se tiene que resolver un cruce, se resuelve a nivel, y la norma dice cómo se resuelve ese cruce, que tiene que tener semáforos, reductores, volardos, líneas podotáctiles para las personas con discapacidad visual. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ya hay una normativa que lo dice, y el gobierno en turno está obligado a seguir esa normativa. No es más, el que está dibujando el proyecto de pavimentación decide o no decide si hay banquetas, si la banqueta mide 1,50 m. O sea, eso es súper importante. Entonces, es una de las cosas que hay que promover. No es que lo va a resolver de todo el marco normativo, pero sí es un principio, porque cuando nosotros tenemos reglas claras, es más difícil que esta desorganización siga persistiendo, ¿no? Hay otras cosas que hay que atender de manera paralela, pero que sí necesitamos trabajar, y que una de esas dimensiones es cómo hacemos para que existan reglas claras que las personas tienen que seguir cuando toman la decisión de si la calle se va a arreglar o se va a pavimentar, y que garanticemos que entonces esa calle tenga
todos los elementos que tenga que tener, también dependiendo del tipo de calle, ¿no? Si la calle tiene una dinámica que permite que haya una ciclovía, pues entonces la regla va a decir, la ciclovía se hace así, tiene un confinador y mide tanto, y tiene que tener ciertos elementos de seguridad para que los ciclistas puedan transitar y lo hagan de manera segura, y las personas que caminan y las que se mueven en... O sea, también lo que hay que entender es que cuando resolvemos estas dimensiones, estamos resolviendo que haya un uso equitativo del espacio público y que todas las personas, hasta las que manejan, porque a veces se ve como que esto va en detrimento de quienes manejan, pero no, hasta las que manejan sea más seguro, porque hay un orden en qué espacio le toca a cada quien, en cómo se tiene que convivir en ese espacio, todos, para que el que cuando va manejando sepa que tiene que pararse porque hay un semáforo que le dice alto y está el semáforo peatonal que le va a dar un cruce al peatón. O sea, esto le beneficia hasta a quienes manejan, ¿no? Entonces, o quienes se mueven en vehículos motorizados. Entonces, poner estas reglas claras nos va a permitir que progresivamente, no de un día para otro, ni en una administración municipal o estatal o federal, sino progresivamente, revirtamos todo esto que hemos estado haciendo mal durante décadas. Ok, Claudia Eli Miranda nos dice, en Oaxaca sí existe el manual de obra pública para calles, caminos, hospitales, pero nadie lo conoce, ni los arquitectos ni los servidores públicos. Sí, bueno, este tema, vamos a pasar al tema pues que tenemos aquí enfrente, que es pues básicamente el transporte público. Por ejemplo, hay una calle aquí bloqueada en Avenida Juárez, y por eso ahorita, pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Por eso ahorita los camiones pasan acá todo el tiempo, y pues ese es un fastidio. Más allá del asunto auditivo, pues el transporte público en Oaxaca se ha caracterizado por su impunidad, por poner en marcha, poner en las calles armatostes pues que llevan décadas, ¿no? Años sin ser revisados ni nada así, porque bueno, también por ser verdugos de los ciclistas. ¿A cuántas mujeres, hombres ciclistas no ha atropellado un camión y los ha matado, ¿no? En ese sentido, parece que estas cosas siguen sucediendo, ¿no? Y que en ese sentido la autoridad pues no va a responder ante eso, porque básicamente pues la autoridad es corrupta, admitámoslo. Hace poco estuvo acá el diputado César Morales Niño y nos decía pues que en este proyecto para justificar el préstamo que este gobierno estatal pidió hace 2 años de 30,000 millones de pesos, algo así, o 3,500 millones de pesos, pues están poniendo una ciclovía donde el kilómetro cuesta 1 millón de pesos. A ver, 1 millón de pesos por perdón, ciclovía. Voy a hacer un alto ahí, ¿eh? Ajá. No sé de qué ciclovía hablas. Ajá. Y además, yo quisiera que hubiera como un contexto y por lo menos nos informáramos un poco antes de hacer estas afirmaciones, porque a ver, yo no sé de qué proyecto están hablando y también me gustaría que investigaran cuánto cuesta hacer 1 kilómetro de ciclovía bien hecha, porque muchas veces sobreentiende que la ciclovía es pintar una raya. Ajá. Ya hemos hablado acá como hay muchos componentes más allá de la pintura, más allá de pintar una cebra, que tienen que ver con... O sea, ¿crees que las autoridades no son corruptas? No, a ver, yo lo que estoy diciendo es que hay que tener elementos para entender la afirmación de un diputado de la obra, la que tú acabas de decir, de la obra. Este medio no es un elemento. Ajá, ¿no? Hay un proyecto, ajá, ¿no?, que tiene que ver con generar infraestructura segura para las y los ciclistas, y que esta infraestructura tiene ciertos componentes. Estamos hablando de movilidad. Y ya voy a regresar un poco a lo que he estado diciendo desde el principio. Si nosotros sobresimplificamos el tema de la movilidad, no vamos a lograr construir una narrativa sobre qué es la movilidad y cómo debemos resolver la movilidad. Ahora, si nos vamos a un tema muy particular, que es el tema de la infraestructura segura para las diferentes personas que van a usar esa infraestructura, y lo digo en primera persona porque yo soy ciclista, yo me muevo todos los días en bici, ¿no? Y no nada más me muevo en bici, también tengo una formación que me ha permitido especializarme en cómo se tiene que hacer la infraestructura ciclista segura. Y para que la infraestructura ciclista sea segura tiene muchos componentes más allá de la pintura. Y de pronto ha habido una narrativa en la que se sobresimplifica que la ciclovía es un espacio ahí que se va a separar en la calle y que la ciclovía tiene que ser una infraestructura en la que se pinta una raya y ya. Hay muchísimos componentes. Entonces una ciclovía sí puede costar 1 millón de pesos por kilómetro. No tengo en este momento el dato exacto, te lo puedo compartir, pero una ciclovía, te voy a decir que una ciclovía segura sí te puedo decir qué elementos tiene. Uh-huh. Tiene un elemento que es la pintura, tiene elementos de confinamiento que pueden ser
Confibicis pueden ser, ¿no? Que es un modelo de confinador que se usa, los confinadores que son los más conocidos, balizas, tienen que tener en la medida de lo posible semáforos orientados a los ciclistas, señalización horizontal, señalización vertical, o sea, hay una serie de elementos que son dispositivos viales que no nada más es la pintura. Entonces, voy a regresar al tema. Me gustaría que problematizáramos sobre qué implica la movilidad más allá de hacer ciertas afirmaciones ante una cuestión de infraestructura ciclista segura, que a ver, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que lo que estamos buscando es cómo abordamos el tema de la movilidad en nuestra ciudad. Y para abordar la movilidad es cómo hacemos que las personas nos movamos seguras. Entonces necesitamos problematizar, no sobresimplificar. Me parece que es que decir que hay autoridades corruptas que básicamente se chingan el presupuesto en proyectos para movilidad que no lo son, y es para justificar dinero que ya se gastó, es entrar en el tema, es abordar una de las principales cuestiones por las que los proyectos públicos en esta ciudad, en este país, pues, o en este estado, pues nunca se realizan, básicamente por lo que las autoridades se aseguran la lana. O sea, no creo que sea un asunto como de simplificar nada. Vamos, la corrupción y autoridades corruptas y pues que básicamente detentan el presupuesto como si fuera su campo personal, es algo que permea pues básicamente pues todo lo que estamos viviendo, y lo tenemos con el pulpo camionero, el pulpo de transporte público, que durante años ha dado un servicio pésimo, ha atropellado a transeúntes, los choferes, y no pasa nada. Y nunca pasa nada. Entonces, creo que sí, de repente, sí, claro, la movilidad es un asunto importante, pero pasa también básicamente porque las autoridades se den por enteradas de esta, si no, pues no vamos a ir a ningún lado, por más que planeemos y por más que se hagan congresos y por más que se diga que la movilidad es como la movilidad del otro, pues si vivimos en un lugar donde la corrupción es una tradición y es un asunto con el que nunca sucede nada, pues entonces no creo que suceda, no creo que al final pase realmente nada. Pero bueno, ese es otro tema, o puede ser el mismo tema. Fortino, ¿algún comentario sobre esto? Pues precisamente una de las cuestiones que tiene que ver precisamente con la parte de la planeación urbana es considerar la zona metropolitana, o sea, son más de 20 municipios conurbados a la ciudad de Oaxaca, y cuando precisamente yo hablaba de las características que tiene la ciudad de Oaxaca, es totalmente distinta a San Francisco, Tutla, a Etla, o sea, las condiciones de movilidad, de tiempos y de cargas vehiculares son distintas. Uno de los problemas es que precisamente la carga vehicular en el casco de la ciudad, en el centro histórico, tiene sus raíces en los municipios conurbados. Mucha gente viene aquí a trabajar, a dejar sus cargas, y genera y se necesita hacer un diseño específico para el centro histórico, pero considerar la zona metropolitana. Esto implica que debe haber una coordinación política entre los diferentes municipios, pero además una coincidencia en la planeación de esta zona urbana, en la planeación de la movilidad. Cuando hablabas de transporte público, pues por ejemplo yo les voy a decir una de las cuestiones es las concesiones. Por ejemplo, a nivel, o sea, las concesiones son federales y se les otorgan a los estados para que ellos puedan, es para descentralizar un poco la responsabilidad de las concesiones, pero la concesión se otorga al concesionario, no al chofer. El problema es que durante todos estos años, salvo hace 1 o 2 años, metieron a la cárcel a un chofer que atropelló precisamente un ciclista, pero realmente ahí hablamos un problema incluso hasta de legal, ¿no? En términos de que no hay responsabilidades, por ejemplo, para el concesionario, que tiene a veces 4 o 5 concesiones, 4 o 5 permisos, y a veces hasta los clonan, ¿no? Para meter otros camiones con el mismo permiso, o sea, lo hemos visto. Por ejemplo, uno de los problemas que vemos en el transporte público es que no hay salud en el transporte, que es un elemento importantísimo, bueno, tanto para el transporte federal como para el transporte local. Y uno de los problemas centrales, por ejemplo, y coincido en la parte de la corrupción, es
lo que es el, ¿cómo se llama el Metrobús o cómo se llama el Citibús, ¿no? Precisamente que Lleva años, ¿no? lleva años, pero en la administración anterior, en la administración estatal anterior, pues hubieron muchos problemas, hubieron desvíos, hubieron irregularidades, pero sobre todo deficiencias en términos incluso hasta de la planeación. Según tengo entendido, el plan, o tenemos entendido, es el plan original con que se autorizó toda la ruta, no iba a pasar por Calzada Madero, y una de las condicionantes de una empresa fue precisamente que pasara por Calzada Madero. Entonces, bueno, mil cosas, ¿no? Están los camiones de este sistema, están parados. Esta administración hizo un esfuerzo por precisamente rescatar este proyecto. El problema es de que sí hay trasmano ahí en esta parte, pero una de las cuestiones a las que debemos llegar y que debe ser más positiva es precisamente que el transporte urbano es un elemento de eficiencia de movilidad, o sea, precisamente porque se mueven más personas en términos de que haya un sistema de transporte urbano eficiente y sobre todo, por ejemplo, vemos el problema de las rutas, ¿no? Es otro problema que hay en la ciudad y que cruza también el área metropolitana, ¿no? El asunto de los mototaxis, que es parte del transporte, ¿cómo se llama? Del transporte colectivo, que requiere, o sea, todos estos elementos requieren una plática mucho más amplia, pero una de las cuestiones a las que debemos de llegar es que sí debemos eficientar y debemos modernizar el transporte, el sistema de transporte urbano, el transporte masivo, ¿no? Porque eso le daría mayor movilidad a la ciudadanía y al peatón sobre todo le permitiría, como decía la arquitecta, moverse a distancias más largas, en menor tiempo y con mayor seguridad. Lamentablemente, pues les digo, las rutas están mal, el sistema está mal diseñado y sí existe ahí irregularidades. Yo no sé si sería corrupción todo, pero sí hay irregularidades en el sistema de transporte. Muy bien, pues vamos a ir concluyendo, vamos con Lalo para un último comentario. Lalo, ¿algo que decir sobre el tema que hemos tratado hoy? Pues ya me da un poco de miedo hablar, ¿no? Pero, ¿Por qué? pues porque parece que es muy técnico el tema de la movilidad y lo que teníamos en el imaginario respecto de la movilidad, como esta cuestión del transporte, del tránsito, obviamente las banquetas, ya se va acotando a cosas muy técnicas. Y entonces ahí yo creo que sería una buena pregunta para la arquitecta, saber cómo, como ciudadanos neófitos, podemos entrar al debate de la movilidad, porque creo que algo que pasa, o al menos yo desde mi forma de ver la vida, creo que tecnocratizar la vida no es bueno. Entonces, ¿cómo podemos entrar los ciudadanos normales que no sabemos el concepto de movilidad, los alcances? ¿Cómo podemos entrar? Porque yo creo que el tema de movilidad se tiene que democratizar, ¿no? O sea, no, creo que vamos a correr un riesgo si queda solo en manos de las personas que han dedicado su vida a estudiarlo. Esto no quiere decir que se les quite la importancia que tienen, ¿no? Simplemente creo que tendríamos que participar todos en la construcción de una ciudad que sea apta para todos. Y creo que para eso la ciudadanía tiene mucho que decir, ¿no? Y pues sí, parece que hay cosas que sí son y que no son. Y por ejemplo, para mí, yo como peatón y como alguna vez anduve en bici, ya no ando porque honestamente me da miedo. Para mí los principales problemas de andar caminando, no solamente en la ciudad de Oaxaca, en la Ciudad de México, en Puebla, en algunas otras ciudades de México, Puebla, Ciudad de México y aquí que es donde he vivido, son los vehículos. O sea, para mí ese es el principal miedo. Claro que yo soy una persona normal, ¿no? Es decir, que no puedo abarcar todas las perspectivas de la ciudadanía, pero pues tengo que hablar desde mi perspectiva. Ajá. Y entonces, a mí me parece que desde ahí empieza. Y luego el otro punto de la corrupción también se me hace a mí increíble, porque lo que decía Fortino, pues no, o sea, la cuestión del transporte
que yo no sé si es movilidad o no. ¿Se puede decir que no sabes que hay corrupción en el transporte público a estas alturas después de tantas cosas que están pasando? No, o sea, la hay. De hecho, yo creo que son ya hasta mafias, ¿no? Es decir, la cuestión del transporte, y esto, siento que no se necesita ser experto para saber que el transporte que hay en la ciudad no es el adecuado para esta ciudad. O habría que dividirlo en el casco y en las agencias, pero aún así las agencias, muchas de las agencias están construidas como pequeños pueblitos que al final se fueron uniendo al casco, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión del transporte yo creo que no es viable, y yo creo que es una cosa de corrupción, ¿no? Es decir, los dueños de las concesionarias son priistas, no sé si haya por ahí algún panista, ligados a los gobiernos, ¿no? Y a partir de ahí surge este régimen incluso súper injusto. Yo no sé si la gente que nos está viendo sepa, pero el dueño de la concesión le presta el camión al chofer, y el chofer tiene que darle una cuenta cuando yo vi eso era de 2,000 pesos, y ya lo que le quedara era para él. El chofer no tiene prestaciones sociales, laborales, no tiene ninguna prestación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues les vale todo, ¿no? O sea, ellos tienen una consigna que es juntar el pasaje suficiente durante el día para poder sacar la cuenta del patrón y después a ver cuánto ganan. Claro que hay veces que les va muy bien y se llevan 500, 600 pesos, hay veces que apenas se sacan para la cuenta y ya se partieron el lomo todo el día. Y podríamos decir, esto no tiene nada que ver con la movilidad, pero al final de cuentas, ¿cómo hacemos para olvidarnos que existe un vicio terrible en la regulación del transporte público y alejarlo de la movilidad? Es decir, no podemos caminar hacia un ideario de la movilidad sin ver las circunstancias reales que pasan en las ciudades, ¿no? Y el transporte es una de esas, ¿no? La otra cuestión de la corrupción. Digo, la ciclovía, por muy cara, la ciclovía más cara que sea, yo digo que no se lleva uno 1 millón de pesos en gastarla, ¿no? Y entonces hay muchas cosas, y esa es mi perspectiva, ¿no? Y luego si vamos a la perspectiva de la gente que vive en Donají o en otras ciudades, ¿no? De Foco, hay muchas cosas que yo creo que tenemos que democratizar más en estos diálogos para construir una ciudad mejor. Y de hecho yo creo que la cuestión de estos ejercicios que hacemos es pues tratar de, a lo mejor a veces diciendo imprudencias, tratar de llegar a soluciones o a llegar a información más clara y más científica que nos permita tomar decisiones. Y yo, como ahorita vi la plática, siento que el concepto de movilidad se ha vuelto tan técnico que descarta al 95% de la población y solo queda en manos de la gente que la ciudadanía ya no confiamos, que son las autoridades. O sea, a lo mejor eso es mi principal problema, ¿no? Que yo ya no confío en las autoridades. Entonces, si yo ya no confío en las autoridades, ¿cómo le voy a dejar el tema de la movilidad a las autoridades? Yo siento que se tiene que abrir, democratizar. Abrir el tema. Exactamente, ¿no? Muy bien, pues vamos concluyendo. Ya los invitados también se tienen que ir. Fortín, un último comentario sobre todo lo que hemos visto. Pues invitar a la ciudadanía que se acerque, a que se empape un poco más del tema y sobre todo que participe, ¿no? Nosotros acabamos de trabajar en apoyo, por ejemplo, a un grupo ambientalista sobre la construcción de 4 carriles 8 carriles de, ¿cómo se llama?, de la avenida Símbolos Patrios, sobre todo en términos de que con dos tesis, ¿no? La primera era la tala de los árboles y la segunda de la seguridad peatonal, ¿no? Ahí estuvimos trabajando con ellos. Hoy está pendiente todavía este tema, pero invitamos a la ciudadanía para que participe más y se involucre más en el tema de la movilidad, ¿no? Bien, Claudina. Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo, no sé cómo se llama Eduardo. con lo que dijo Eduardo, porque tiene toda la razón. O sea, a ver, el que aquí haya 2 perfiles hablando de un tema no quiere decir que sea un tema exclusivo de los perfiles de las personas que estamos hablando acá. Más bien tiene que ver con que se eligieron 2 perfiles que eran muy técnicos, y justo lo estoy comentando ahora con Fortuna. A lo mejor hubiera estado bien
que hubiera un perfil que no fuera técnico, para que no se pensara pues o se tuviera esta impresión de que es un tema que está únicamente acotado como a ciertas personas, ¿no? Pero además me parece muy interesante la reflexión que acaba de hacer, porque justamente él problematizó. Él no sobresimplificó un problema que ciertamente el transporte masivo en Oaxaca y en todas las ciudades de México arrastra décadas de problemas. Se fue sobre algo muy en particular que tenemos que hacer visible: cuáles son las condiciones de los operadores de transporte público. Son parte de un problema mucho más grande. Entonces él está desde una perspectiva de usuario, ¿no?, haciendo un énfasis sobre un problema que generalmente no es visible y que necesitamos que sea visible para entender, pues, cuando hablamos, qué es todo esto que abarca un término que pues yo no diría que es tan técnico, porque además es un término nuevo. A lo mejor esperamos que con mucha suerte en los siguientes años se democratice más. Me parece que tendría que ser así, porque además también hay que decirlo, no hay mayor experto en el tema que la persona que usa el transporte público, no hay mayor experto que la persona que camina todos los días por una calle y sabe cuáles son las condiciones de esa calle, si puede o no puede cruzar. No hay mayor experto que el ciclista que sale todos los días a usar estas calles en Oaxaca y sabrá cuáles son las menos seguras, las más inseguras, etcétera. Entonces coincido totalmente con él que es un tema que cualquier persona podría abordar, y que debe ser así, además, con estas nuevas enfoques que tenemos ahora de gobernanza, donde ya sabemos que no nada más se trata de que un grupo de personas tomen decisiones, ¿no?, que tengan conocimientos técnicos o que tengan un puesto de toma de decisión, sino que tiene que haber ya estas prácticas mucho más abiertas donde la ciudadanía se involucra. Pues eso genera soluciones mucho más, hace rato Fortino usó un concepto que decía que había que trabajarlo multidisciplinario. Yo iría más allá, hay que hacerlo transdisciplinario, porque lo transdisciplinar quiere decir que no nada más las personas que manejan ciertas disciplinas técnicas pueden converger, sino que hay personas que tienen un conocimiento, que ese conocimiento se puede generar simple y llanamente por usar la calle todos los días, y que ese conocimiento es tan valioso como el conocimiento que tiene una persona que tiene una formación académica o técnica en un tema, ¿no? Entonces me iría como eso más allá, hagámoslo transdisciplinar, hagamos que otras formas de conocimiento lleguen también a estas mesas de toma de decisión, que es súper valioso y que es muy, pues generaría soluciones mucho más integrales, ¿no? Y también lo que le podría decir a la pregunta expresa que hizo es cómo participamos, si mal no recuerdo que eso es lo que preguntó. Creo que una manera es también como justo involucrarse en grupos ciudadanos que están interesados en el tema. O sea, yo aquí un poco estoy me siento como en un perfil doble, porque yo estudié arquitectura y ahora ya urbanismo y tengo mucho conocimiento en el tema, pero por ejemplo mi acercamiento a los temas de ciudad empezó también porque yo me empecé a involucrar con organizaciones ciudadanas, y en las organizaciones ciudadanas hay perfiles de todo tipo, gente que puede no tener un conocimiento técnico, gente que dice, a ver, yo detecto que todos los días que salgo a caminar para ir a dejar a mis hijos, me topo con estos problemas y quiero que algo pase, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, colaboro con una ONG que genera herramientas para la ciudadanía, para que cualquier persona sin un conocimiento técnico pueda tener como ciertas herramientas muy básicas de decir, ¿cómo mejoro mi banqueta? ¿Cómo hago más seguro un cruce peatonal? ¿Cómo le hago para que en mi ciudad ya no construyan más puentes desde un conocimiento cero técnico? Herramientitas que permiten que la ciudadanía cada vez tengamos ciertos elementos que nos ayuden a co-crear, pues, que es un término que ahora se usa mucho, ¿no? Nuestras ciudades, ¿no? Que nosotros desde nuestra experiencia a ras de calle, como dice Fortino, desde la mera experiencia, tengamos herramientas para contribuir a mejorar el hábitat que tenemos, que son las ciudades. Muy bien, gracias Claudia Giles, gracias a Fortino Torrentera. Claudia Miranda nos dice, nos falta interés como ciudadanos en el tema. Le manda saludos a Fortino y dice algo que no voy a pronunciar en público. Pues nada, gracias por vernos y pues esperamos que, yo la verdad no tengo idea de qué he sacado de esta mesa, después lo analizaré. Espero que ustedes sí la tengan. Gracias por vernos.